El 14 de febrero de 2018, un estudiante expulsado ingresó a la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, en Florida, y abrió fuego, matando a 17 personas e hiriendo a otras 17, en lo que se convirtió en el tiroteo más mortífero en una escuela secundaria en la historia de Estados Unidos. Vestido con una camisa marrón adornada con el logo de la escuela, Nicholas Cruz salió de su Uber fuera del campus a las 2:19 de la tarde, se acercó a la escuela con una mochila llena de revistas y una bolsa de lona negra con su rifle AR-15 semiautomático comprado legalmente. El personal de la escuela había sido advertido después de la expulsión de Cruz por razones disciplinarias en 2017 que el adolescente con problemas era un riesgo para la seguridad de los estudiantes. Entonces, cuando un miembro del personal lo vio afuera, envió por radio un código rojo para iniciar el cierre de la escuela, pero era demasiado tarde. Cruz entró al edificio Freshman Building de la escuela secundaria en el campus, que estaba lleno en su mayoría de estudiantes de primer año, a las 2:21 de la tarde, y desempacó su rifle en una escalera. Según NBC Miami, el estudiante de primer año Chris McKenna, de 15 años, vio a Cruz allí y recibió una advertencia escalofriante del pistolero. «Será mejor que salgas de aquí. Las cosas empezarán a complicarse». McKenna salió corriendo. Durante su huida vio a Aaron Face, un entrenador y monitor de seguridad de la escuela, que lo llevó al campo de béisbol a unos 150 metros de distancia y se volvió para comprobarlo. Cruz salió de la escalera hacia un pasillo del primer piso, disparando una ráfaga de balas por el pasillo, rompiendo ventanas y disparando a través de puertas. En poco menos de 2 minutos asesinó a 11 personas e hirió a otras 13. Luego subió las escaleras. Estuvo en el segundo piso por menos de 1 minuto, disparando pero sin acertar a nadie, antes de ir al tercer piso, donde mató a sus últimas 6 víctimas e hirió a 4 más en los últimos 45 segundos del ataque. Los estudiantes, aterrorizados, corrieron por sus vidas. Otros permanecieron encerrados, escondidos en aulas, armarios y baños, desesperados por llegar a sus padres. Muchos comenzaron a transmitir el horror en las redes sociales a través de vídeos y publicaciones en vivo. Según el South Florida Sun-Sentinel, Cruz salió de los pasillos y se dirigió al salón de profesores, donde instaló un bípode en el que apoyar el rifle. Recargó su arma y comenzó a disparar como un francotirador a los estudiantes que huían despavoridos buscando el exterior. Solo el vidrio resistente a los impactos de los huracanes en las ventanas impidió que aumentara el número de muertos. En total, el ataque de Cruz duró menos de 4 minutos y dejó 17 fallecidos. A las 2:28 de la tarde, solo 7 minutos después de ingresar al edificio, tiró el rifle en otra escalera y salió de la escuela, tratando de mezclarse con la multitud de estudiantes que escapaban. El pistolero salió con éxito del campus, corrió a un Walmart a las 12:50, se detuvo en un restaurante Subway para tomar una copa y finalmente se dirigió a un McDonald's. Fue detenido poco después de ser descubierto por un oficial de policía del condado de Broward. Parecía el típico estudiante de secundaria y por un momento pensé, ¿podría ser esta la persona a la que debo detener?, dijo el oficial Michael Leonard en una entrevista después de arrestar a Cruz. El oficial adjunto de recursos escolares del alguacil de Broward, Scott Peterson, quien fue asignado a la escuela ese día, luego sería acusado de retirarse durante el tiroteo mientras las víctimas aún estaban bajo ataque. Peterson fue arrestado en junio de 2019 y enfrentó cargos de descuido de un menor, negligencia culpable y perjurio. La devastación que sintió la comunidad de Florida, una vez considerada la ciudad más segura del estado, fue inconmensurable. Los tiroteos escolares anteriores en todo el país habían llevado a Stoneman Douglas y otras escuelas a practicar simulacros de tiradores activos, y la escuela había contratado a un oficial armado en el campus, pero no había sido suficiente para detener la carnicería. Un canto al unísono de «¡No más armas!» estalló en las múltiples vigilias a la luz de las velas, y más de 1000 personas se presentaron a los funerales en los días posteriores. Los estudiantes sobrevivientes recurrieron a las redes sociales para dar a conocer su enojo, dando entrevistas y convirtiéndose en activistas de la legislación sobre seguridad de armas. Un estudiante, David Ogg, pasó de ser reportero de un periódico escolar a activista cuando su petición a los legisladores en una entrevista de CNN se volvió viral. «Por favor, actúen», suplicó a los legisladores. El 24 de marzo, menos de 6 semanas después de que sus vidas fueran destrozadas por la violencia, los estudiantes ayudaron a organizar la Marcha por Nuestras Vidas,
una manifestación en apoyo de la prevención de la violencia armada. Se alentó a los estudiantes de todo el país a realizar huelgas y se llevó a cabo una manifestación en Washington. Allí, manifestantes contra la violencia armada de todo el país, algunos sobrevivientes de tiroteos escolares y otros cuyas vidas diarias se vieron afectadas por la violencia armada, celebridades y otros activistas hablaron ante una multitud de miles exigiendo un cambio legislativo. 3 semanas después, respondió el gobernador de Florida, Rick Scott, partidario de la Asociación Nacional del Rifle. Firmó un proyecto de ley que impone un requisito de edad legal de 21 años para la compra de armas y un periodo de espera de 3 días para todas las transacciones de armas. La ley también permitió de manera controvertida el armado de algunos empleados de la escuela. Nicholas Cruz fue acusado de 17 cargos de asesinato en primer grado y 17 cargos de intento de asesinato. A día de hoy continúa a la espera de un juicio que no se celebrará hasta el próximo mes de septiembre. Una de las razones por las que el juicio contra Nicholas Cruz se ha demorado es el coronavirus, que ha cerrado las operaciones judiciales y ha dificultado el acceso en persona a la cárcel para la defensa. Otra razón es la magnitud del caso, con cientos de testigos de la masacre ocurrida el 14 de febrero de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland. La fiscalía va a pedir la pena capital para el joven y la defensa ha dicho repetidamente que Cruz está dispuesto a declararse culpable si es condenado a cadena perpetua y no a muerte. Pero, ¿quién es Nicholas Cruz y qué se sabe de él? Nicholas Jacob Cruz nació el 24 de septiembre de 1998. Sus padres adoptivos, Linda y Roger Cruz, lo adoptaron al nacer en Margate, Florida. Su padre adoptivo, Roger, murió en 2004 a la edad de 67 años. Y Linda, su madre adoptiva, murió 13 años después en 1997. La muerte de la madre de Cruz ocurrió 3 meses antes de los tiroteos en la escuela secundaria Marjory. Después de la muerte de su madre, se quedó con amigos y familiares mientras trabajaba en una tienda y asistía a un programa de educación para adultos. Antes del incidente del tiroteo en la escuela secundaria, Cruz había sido miembro del cuerpo de entrenamiento de oficiales de reserva junior y había recibido varios premios. También pertenecía al equipo de rifles aéreos del equipo universitario Stoneman Douglas High School. Según los informes, Nicholas Cruz había tenido problemas de comportamiento desde sus días de secundaria. En un periodo de 3 años, se había mudado de una escuela a otra en 6 ocasiones. Se informó que había amenazado a sus compañeros en una escuela para niños con dificultades de aprendizaje y emocionales, poco después de que lo transfirieran allí. Más tarde fue enviado de regreso a la escuela secundaria Stoneman Douglas, donde se informaron más amenazas a sus compañeros. En 2013, los psiquiatras habían recomendado que Cruz debería ser admitido en un centro de tratamiento mental. Incluso el Departamento de Niños y Familia del Estado de Florida lo investigó debido a un vídeo de Snapchat que subió con cortes en sus manos y habló de comprar un arma en 2016. Sin embargo, los investigadores que lo examinaron declararon que había poco riesgo de que él se hiciera daño a sí mismo o a otras personas. En cambio, notaron que estaba deprimido y era autista. Cruz recibió tratamiento mental por un tiempo, pero lo dejó meses antes del tiroteo. En los 10 años previos a los tiroteos, el sheriff del condado, Scott Israel, mencionó que recibió más de 20 llamadas sobre las amenazas de Cruz, incluida su amenaza de abrir fuego en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas. Callado y respetuoso en clase, era un marginado en la vida social del centro, un muchacho retraído que presumía de tener armas. Incluso solía llevar algunas encima que no tenía reparo en enseñar. En su cuenta de Instagram, ahora eliminada, había colgado imágenes en las que se exhibía empuñando pistolas. Los estudiantes lo recordaban como un muchacho problemático, con algunos arranques violentos como el que le llevó a romper a patadas una ventana del instituto. En cuanto a su madre biológica, Brenda Woodard, a veces no tenía hogar y mendigaba por dinero en una rampa de salida de la autopista. Su madre adoptiva, Linda Cruz, se quedó en casa para administrar una casa de 400 metros cuadrados y 5 habitaciones en los suburbios, con un garaje para 2 autos y un extenso patio. Woodard era una criminal de carrera con 28 arrestos en su historial que incluyen un cargo en 2010 por golpear a un compañero con una llanta. También amenazó con incendiar la casa de un amigo. Linda Cruz, en cambio, tenía un historial limpio. Woodard estaba tan atrapada por la adicción que la arrestaron comprando crack mientras estaba embarazada de Nicholas. La sabiduría convencional sugiere que Nicholas Cruz debería haberse parecido a la mujer que lo crió desde que nació, en lugar de a la que solo compartió su ADN, pero poca de la historia de Cruz es convencional. Mientras que, según la mayoría de los relatos, Linda Cruz era considerada y disciplinada,
Su hijo adoptivo era violento e impulsivo, características que parece compartir con la madre biológica que nunca conoció. Ahora, la historia de su familia biológica, sellada por estatuto y nunca antes informada, podría convertirse en un factor en su intento desesperado por mantenerse alejado del corredor de la muerte en Florida. En unos meses saldremos de dudas con su sentencia definitiva. Mientras tanto, y desde su ingreso en prisión, ha sido protagonista por incidentes de indisciplina graves como una pelea con el sargento Raymond Beltran. El incidente tuvo lugar el 13 de noviembre de 2018, pero la oficina del alguacil de Broward recientemente dio a conocer la grabación. Tras el altercado con el guardia del penal, Cruz fue acusado de intento de agresión agravada de un agente de la ley con un arma, golpear a un oficial de la ley, privar a un agente de medios de protección e intento de uso de un arma de autodefensa, un taser. También ha sido protagonista por escribir extensas cartas de amor a una joven admiradora con quien le gustaría casarse y tener hijos. La oficina del fiscal general en el condado de Broward difundió una serie de textos que Cruz hizo desde la cárcel, aunque nunca llegó a enviar. Las páginas, con algunos dibujos y garabatos, fueron confiscadas tras su pelea con el oficial de la prisión. En las decenas de páginas de su correspondencia truncada con la joven, llamada Miley y residente en Inglaterra, Cruz habla de su madre adoptiva, de lo mal que se comportaba en el colegio cuando era chico y fantasea con contraer matrimonio. Su interés por las armas se nota hasta en los nombres elegidos para los 3 hijos que esperaba tener con Miley, quien se contactó con él justo después de la matanza para confortarle y creó una página en Facebook en su apoyo. Según escribió Nicholas, los bautizaría como Kalashnikov, Remington y Makarov. Se trata de 3 nombres de marcas de armamento bélico, algunos de ellos muy utilizados en ataques terroristas en todo el mundo. Cruz, de 20 años, también expone lo que piensa acerca de la posibilidad de ser condenado a muerte. Desearía poder estar juntos, pero en estas circunstancias no creo que ocurra. Pero tengo esperanza. Me hubiera gustado que mi vida fuera diferente, pero no lo es, y parte de mí desea que acabe con la pena de muerte, dejando que alguien me inyecte un largo último sueño. Es algo de lo que me gustaría. Si te ha gustado el caso, dale like, compártelo y suscríbete al canal del Club de los Caminantes del Terror.